La comandante de señales, Sarah, observaba la pantalla holográfica. Sus ojos oscuros reflejaban la anomalía roja pulsante que no debería existir. El sistema de monitoreo del espacio profundo nunca había detectado nada parecido. Una enorme distorsión gravitacional se movía en un patrón coordinado a través del cinturón Kuiper. Sus manos temblaban ligeramente mientras cruzaba los datos por quinta vez. Dr. Walsh, gritó con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Necesito que verifique estas lecturas. El astrofísico envejecido se movió sobre su rostro curtido, iluminado por la luz de la plataforma de observación de la base lunar. Se ajustó las gafas. Una rara antigüedad en 2157, y se acercó a la pantalla. El color desapareció de su rostro. Esto es imposible. Susurró, los requisitos de energía para un campo de distorsión de esta magnitud. Su voz se apagó mientras realizaba cálculos a través de su interfaz neuronal. Estamos viendo la potencia de salida de una pequeña estrella. Sarah asintió con gravedad. Y no está sola. Amplió la pantalla, revelando docenas de estrellas similares. Firmas en perfecta formación. Sea lo que sea, está organizado y se dirige directamente hacia nosotros. En cuestión de horas, la plataforma de observación de la base Luna se transformó en un centro de crisis. El Consejo de Defensa de la Tierra Unida se materializó uno a uno mediante proyección cuántica. Sus formas translúcidas se dispusieron en semicírculo alrededor de la pantalla holográfica. Sarah permaneció firme. Su uniforme formal se sentía innecesariamente rígido mientras se preparaba para informar a las personas más poderosas de la Tierra. Los consejeros comenzaron hace 18 horas. Nuestro sistema de monitoreo del espacio profundo detectó lo que inicialmente creímos que era un mal funcionamiento del sensor. Hizo un gesto y el holograma cambió para mostrar las anomalías que se aproximaban. Un análisis posterior confirmó que estamos observando una flota de naves que utilizan algún tipo de manipulación gravitacional avanzada para la propulsión, basándose en su trayectoria y velocidad actuales. Alcanzarán la órbita terrestre en aproximadamente 72 horas. La cámara del Consejo estalló en susurros. El almirante JN, un veterano condecorado de la rebelión de Marte, se inclinó hacia adelante. El comandante Chen preguntó, ¿cuáles son sus evaluaciones preliminares de amenaza? Sarah respiró hondo. La tecnología que observaban supera nuestras capacidades actuales, al menos por varios siglos. Una sola nave de su flota podría generar suficiente energía para abastecer a toda la Tierra durante un año si sus intenciones son hostiles. Dejó que las implicaciones flotaran en el aire y no tenemos forma de comunicarnos con ellos. El holograma de la consejera Patel parpadeó mientras hablaba. Hemos intentado los protocolos estándar de primer contacto en todas las frecuencias conocidas. Sarah respondió, no han reconocido ninguna de nuestras transmisiones. Sin embargo, hizo una pausa y mostró un nuevo conjunto de datos. Hemos detectado lo que parece ser una transmisión continua que emana de la flota. Nuestro equipo de lingüística acaba de completar su análisis preliminar. El Dr. Walsh dio un paso al frente, aclarándose la garganta. El mensaje se repite en más de 1000 idiomas diferentes, ninguno de ellos terrestre. Creemos que es algún tipo de saludo estándar o declaración. La IA ha logrado decodificar aproximadamente el 3%, pero una frase aparece consistentemente en todas las variaciones. Tocó su interfaz neuronal y una serie de glifos alienígenas aparecieron sobre la flota holográfica, traducida aproximadamente. Sarah continuó, someténse a la hegemonía. La cámara del Consejo quedó en silencio. La humanidad había soñado con el primer contacto durante generaciones, pero no así, no con un arma que portaba una exigencia de sumisión. El almirante Yon fue el primero en hablar. El comandante Chen, ¿cuáles son nuestras opciones? Sarah enderezó los hombros. Una respuesta militar convencional sería un suicidio. Su tecnología es demasiado avanzada. Sin embargo, sacó a relucir un nuevo holograma que mostraba un prototipo que había sido el secreto mejor guardado de su equipo durante los últimos 5 años. El proyecto Lighthouse podría darnos una oportunidad de luchar. El prototipo giraba lentamente en el aire. Una red de satélites diferente a cualquier otra que la humanidad haya construido jamás. Hemos estado desarrollando una forma de manipular el tejido cuántico del espacio mismo. Sarah explicó que originalmente estaba destinado a comunicaciones más rápidas que la luz, pero con algunas modificaciones podría convertirse en un arma. El almirante John terminó. Entrecerró los ojos mientras estudiaba el diseño. No exactamente. Sarah corrigió, pero podría darnos una ventaja.
No esperarán la hegemonía. Claramente creen que se están acercando a una civilización primitiva que se someterá o será fácilmente conquistada. No lo son. Preparados para una especie que ha aprendido a manipular las leyes de la física. El consejero Pidal se inclinó hacia adelante. ¿Con qué rapidez se puede desplegar con un esfuerzo global? 72 horas apenas fueron suficientes. Antes de su llegada, los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Todos comprendieron la gravedad de la situación. Toda la raza humana pendía de un hilo. El almirante John, con su holograma, se alzaba imponente sobre los demás. Comandante Chen, tiene plena autorización. Cualquier recurso que necesite es suyo. La humanidad no se rendirá sin mostrar la armonía. ¿A qué se enfrentan exactamente? Sara asintió. Ya calculando la monumental tarea que se avecinaba, mientras los miembros del Consejo se retiraban uno a uno, se volvió hacia el Dr. Walsh. Consígueme una línea directa con cada centro de investigación importante de la Tierra y Marte y contacta con el director F. En la forja cuántica, se permitió una pequeña sonrisa decidida. Estamos a punto de recordarle a la galaxia porque nunca se debe subestimar el ingenio humano. Fuera de las ventanas del centro de observación, la Tierra colgaba como una joya en el vacío, felizmente inconsciente de la tormenta que se aproximaba. La humanidad solo tenía 72 horas para prepararse para el mayor desafío de su historia, pero Sara Chen no tenía intención de dejar que su especie se enfrentara a la extinción sin luchar. La verdadera pregunta era, ¿sería el proyecto Faro suficiente para que incluso una superpotencia galáctica se lo pensara dos veces antes de amenazar a la Tierra? El proyecto Faro, la forja cuántica, se extendía por la superficie lunar como una telaraña cromada. Sus relucientes torres reflejaban la luz distante de la Tierra en su interior. La directora del centro central, Maya Famam, observó cómo otro prototipo de núcleo cuántico alcanzaba la estabilidad durante exactamente 2,3 segundos antes de disolverse en partículas subatómicas. Bastante bien, murmuró. Su visión aumentada ya estaba calculando los ajustes necesarios. Necesitamos minutos, no segundos. El comandante Chen apareció a su lado, tan exhausto como Maya. Sintió que ninguno de los dos había dormido en las 48 horas transcurridas desde la reunión del Consejo. Estado. Informe. Hemos logrado estabilidad cuántica en 4 de los 7 núcleos de prueba. Maya respondió, enviando los datos a través de su enlace neuronal, pero manteniéndolos a la escala que necesitamos. Negó con la cabeza. Las matemáticas funcionan, Sara. La teoría es sólida, simplemente no tenemos tiempo suficiente para resolverlos. Todos los errores, el tiempo es lo único que la Geminia no nos da. El holograma de Sara recorrió la simulación del proyecto Lighthouse, flotando en el centro de la habitación. ¿Y si distribuyéramos la carga? En lugar de intentar mantener un campo cuántico masivo, varios campos más pequeños trabajando en conjunto. Los ojos de Maya se abrieron de par en par mientras realizaba los cálculos. Sería como una red en lugar de una pared. Más delicado de coordinar, pero sus dedos volaron sobre interfaces invisibles mientras modificaba el diseño. Sí, esto podría funcionar. Necesitaríamos reconfigurar la red satelital, pero hazlo. Sara ordenó, me coordinaré con los equipos de construcción orbital. Su holograma parpadeó. La primera ola de hegemonía. Las naves acaban de pasar la órbita de Marte. Tenemos menos de 24 horas. Maya asintió. Inmersa en los cálculos cuánticos, mientras el holograma de Sara se desvanecía, las alertas parpadeaban. A través de la visión aumentada de Maya, actualizaciones de cada centro de investigación importante en la Tierra y Marte. La humanidad se había unido con una velocidad y determinación sin precedentes. Las diferencias políticas y viejas rivalidades se desvanecieron ante la extinción. Toda la especie trabajó como una sola, compitiendo contra el tiempo para darle a la Tierra la oportunidad de luchar. En órbita, los drones de construcción pululaban como insectos metálicos, ensamblando la enorme red de satélites que formarían el marco físico de los faros del proyecto. Cada satélite contenía uno de los núcleos cuánticos de Maya, diseñados para acceder a la estructura misma del espacio en el tiempo mismo. La voz del director, la anciana doctora Walsh, transmitida a través del enlace cuántico, la IA ha decodificado otro 15% del mensaje que necesitas. Al ver esto, Maya contuvo la respiración al ver la traducción. Más allá de la exigencia de su misión, el mensaje contenía detalles sobre los propios Amy, una civilización que abarca miles de galaxias y consume recursos y tecnología de innumerables especies conquistadas. No solo querían la sumisión de la Tierra, sino su completa asimilación.
Ya lo habían hecho antes. Susurró tantas veces que ya ni siquiera consideran posible la resistencia. Su interfaz neuronal dolió con una llamada entrante del director del equipo de construcción orbital. Hemos completado el anillo satelital primario. Comienza la instalación del núcleo cuántico. Maya se enderezó, dejando a un lado su horror ante la verdadera naturaleza de los Eimon. Entendido. Comienza la secuencia sincronizada de encendido. A mi señal. Abrió un canal con Sara, comandante. Estamos listos para la primera prueba a gran escala en el centro de mando de la base Luna. Sara Chen observó cómo el proyecto Lighthouse se conectaba por primera vez. La red satelital brillaba con luz estelar artificial. Cada núcleo cuántico pulsaba en perfecta armonía en su despliegue táctico. La flota de hegemonías se acercaba con un propósito inexorable. Más de 1000 naves, cada una lo suficientemente grande para empequeñecer las lecturas de energía de las estaciones espaciales más grandes de la Tierra. Mayer informó que la integridad del campo cuántico se mantiene al 92%. Está funcionando. Sara, de hecho, está funcionando. Sara se permitió un momento de esperanza. El proyecto Lighthouse no era un arma en el sentido tradicional, sino algo mucho más ambicioso, una forma de alterar fundamentalmente las reglas de la física dentro del sistema solar terrestre. Si funcionaba según lo diseñado, los impulsores gravitacionales se encontrarían operando en un entorno donde sus propias leyes físicas ya no se aplicarían. Todas las estaciones informan sobre la preparación. Sara ordenó que su voz llegara a todos los rincones de espacio humano, desde la Tierra hasta Marte, desde las bases lunares hasta los puestos mineros de asteroides. Las fuerzas militares combinadas de la humanidad estaban listas. Estaban irremediablemente superadas en armamento según los estándares convencionales, pero la guerra convencional no era lo que Sara tenía en mente. 16 horas hasta que el EMI entre en rango óptimo. Su IA táctica informó que todos los satélites del proyecto Lighthouse mantienen campos cuánticos estables. Sara abrió un canal con el Consejo de Defensa de la Tierra Unida. El proyecto Lighthouse está operativo. Solicitud de permiso para proceder con la fase 2. La respuesta del almirante John fue inmediata. Permiso concedido. El comandante les mostró por qué deberían haber elegido sus objetivos con más cuidado a medida que la flota de Gemonium se acercaba. Sara no pudo evitar sonreír. Esperaban encontrar una civilización primitiva encogida de miedo. En cambio, se enfrentarían a una especie que había aprendido a reescribir las leyes de la física. La humanidad podría ser joven en comparación con el Gemonium, pero tenían una ventaja: habría conquistadores que no podían comprender la audacia de intentar lo imposible. Comenzar la fase 2. Sara ordenó: démosle la hegemonía. Una auténtica bienvenida a la Tierra. A lo largo del sistema solar, los satélites del proyecto Faro pulsaban con creciente potencia, preparándose para convertir el espacio alrededor de la Tierra en un laberinto cuántico que haría que la superioridad tecnológica de los EMES fuera significativa. La pregunta no era si la humanidad podría igualar su poderío, sino si podrían cambiar las reglas del juego. En el primer contacto, la nave líder de los EMES emergió de la fuerza gravitacional. Como un leviatán que atraviesa aguas oscuras, empequeñeció todo lo que la humanidad había construido. Su superficie cristalina refractaba la luz solar en patrones imposibles. Tras ella, cientos de naves cayeron al espacio normal, formando un muro de fuerza abrumadora que se extendía por el cielo terrestre. La comandante Sara Ann se encontraba en la plataforma de observación de la base Luna, observando la llegada con una mezcla de asombro y determinación. Estado del proyecto Faro: todos los campos cuánticos operando a su máxima eficiencia. La voz de Maya respondió a través del enlace neuronal, lista para activarse a su orden. La enorme flota alienígena permaneció inmóvil. Su sola presencia fue suficiente para demostrar su superioridad tecnológica. Una nueva transmisión estalló desde su nave insignia, saturando todos los canales de comunicación. Sistema solar, especie primitiva de Sal 3. El mensaje comenzó, traducido en tiempo real por las redes oculares de la Tierra. Se encuentran ante los gobernantes galácticos de 1000 estrellas. Su resistencia no es esperada ni requerida. Sometéinse y serán elevados. Resistan y serán borrados. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Ciertamente no se oscurecen por la confianza. Abrió un canal a todas las fuerzas terrestres. Este es el comandante Chen. Todas las unidades mantienen su posición. No, repito, no ataquen a menos que se les ordene directamente. La nave insignia de los Eimes lanzó lo que parecían ser sondas. Elegantes objetos cristalinos que se dirigen a la atmósfera terrestre.
Protocolo estándar para su conquista. Sin duda, estudien a las especies primitivas. Antes de comenzar el desmantelamiento sistemático de su civilización, nos están escaneando. El Dr. Walsh informó desde su estación. Tecnología extremadamente sofisticada. Están mapeando cada estructura artificial del sistema solar. Sara asintió. Que miren. Maya, prepárense para activar el proyecto Faro. A mi señal, las ondas completaron su reconocimiento y regresaron a la nave insignia con sus datos. Pasaron varios minutos tensos mientras los Emony procesaban lo que encontraron. Siguiente. La transmisión contenía un matiz de confusión. Tu nivel tecnológico es inconsistente. Posees computación cuántica, pero careces de manipulación básica de la gravedad. Entiendes las interfaces neuronales, pero no viajas más rápido que la luz. Explica estas discrepancias. Sara dio un paso al frente sabiendo que la hegemonía detectaría su movimiento. Esta es la comandante Sara Chen de las Fuerzas de Defensa de la Tierra Unida. Somos una especie joven, sí, pero no somos Primitivos. Elegimos nuestro propio camino de desarrollo, nuestro propio destino. No. Presentaremos una pausa más larga. Esta vez, cuando llegó la respuesta, tenía un tono que podría haber sido de diversión. Tu desafío es notado, pero irrelevante. Tu especie será integrada en la hegemonía. Tus recursos servirán a la mayor potencia. Esto no es una negociación. La superficie cristalina de las naves insignia comenzó a cambiar, revelando lo que solo podían ser ubicaciones de armas. Las lecturas de energía se dispararon en la pantalla táctica de Sara. Están potenciando sus armas de gravedad principales. Maya informó que si impactan en la Tierra, no lo harán. Sara interrumpió. Todas las unidades se preparan para la fase 2. Maya activa el proyecto Faro. Ahora, en todo el sistema solar, la red de satélites pulsó con energía imposible. El espacio. La Tierra misma pareció temblar mientras miles de campos cuánticos se activaban en perfecta sincronización. Las leyes de la física alrededor de la Tierra comenzaron a cambiar de maneras sutiles pero profundas. El efecto en la flota de EMI fue inmediato. Sus motores de gravedad parpadearon al encontrar espacios donde las leyes de la física que entendían ya no se aplicaban. Las enormes naves comenzaron a derivar. Su formación perfecta se interrumpió mientras luchaban. Ed. Para mantener el control, ¿qué es esto? La transmisión de Ames crepitó con estática. Su tecnología no puede. Esto es imposible. Asumes. Supusiste que lucharíamos contra ti en tus términos. Sara respondió. Su voz era firme. Ese fue tu primer error. La humanidad no juega con las reglas de nadie más que con las nuestras. La nave insignia intentó disparar sus armas de gravedad, pero en el espacio cuántico alterado alrededor de la Tierra, los rayos cuidadosamente calibrados se retorcieron y dispersaron sin causar daño. Más naves comenzaron a derivar. Su avanzada tecnología se volvió poco fiable por el efecto de distorsión de la realidad del proyecto Faros. Esta es tu última advertencia. Sara continuó. Abandona el espacio terrestre inmediatamente o demostraremos exactamente por qué subestimar a la humanidad fue Tu segundo error. La respuesta del hegemón fue predecible. Lanzaron cazas. Naves más pequeñas, menos dependientes de la manipulación de la gravedad. Pero incluso estas naves se encontraron luchando contra el espacio mismo. Sus pilotos no podían confiar en sus instrumentos en un entorno donde las constantes físicas cambiaban constantemente. Están desplegando algún tipo de contramedida. Maya informó que intentaban estabilizar su espacio-tiempo local. Sara observó cómo la flota de hegemonía luchaba por adaptarse. Su supuesta superioridad tecnológica resultó inútil ante la audaz manipulación de la realidad por parte de la humanidad. Todavía creen que se trata de tecnología, reflexionó. No entienden que la mayor fortaleza de la humanidad no son nuestras herramientas, sino nuestra capacidad de cambiar las reglas del juego por completo. La superficie cristalina de las naves insignia volvió a ondularse, esta vez en lo que parecía ser frustración. Su siguiente transmisión contiene algo nuevo, no exigencias ni amenazas, sino una pregunta: ¿qué eres? La respuesta de Sara fue simple: somos humanos y esto es solo el comienzo de lo que podemos hacer. Elige tus próximas acciones con cuidado mientras la flota de hegemonía flotaba en el espacio retorcido de la Tierra. Su avanzada tecnología, incierta por el ingenio humano, la mayor potencia de la galaxia G se enfrentó a una situación sin precedentes.
Una especie que se negó a ser conquistada, armada con la audacia de reescribir la realidad misma. La prueba. La respuesta de los Emes no se expresó en palabras, sino en acciones. Desde las profundidades de su enorme nave insignia emergió algo nuevo, un dispositivo que pulsaba con energía oscura, enviando ondas a través de los campos cuánticos del proyecto. Faros. Intentan estabilizar su espacio-tiempo local. La voz de Maya crepitó a través del enlace neuronal. Estas lecturas que están usando son tecnología nunca antes vista. La comandante Sarah Chen observó cómo la flota alienígena comenzaba a adaptar sus naves, recuperando gradualmente el control en el espacio retorcido alrededor de la Tierra. Ella esperaba esto. La hegemonía no había conquistado miles de civilizaciones siendo inflexibles. Todas las estaciones se preparan. Para la fase 3, ordenó que su voz se transmitiera a través de la red de defensa unificada de la Tierra. Han recibido su advertencia. Ahora les mostraremos qué sucede cuando la humanidad es llevada demasiado lejos. Esta nave insignia lanzó otra transmisión, esta vez en perfecto inglés. Sus resistencias son sin precedentes. Pero finalmente, se han encontrado con especies que manipularon los campos cuánticos antes de que ellos también creyeran que podían negar lo inevitable. Ellos también estaban equivocados. Sarah sonrió con tristeza. Maya, ¿cuánto tiempo hasta que sus contramedidas estabilicen completamente su espacio? 10 minutos, tal vez menos. Están aprendiendo más rápido de lo que esperábamos. Entonces, no les demos tiempo para aprender. Sarah abrió un canal con el director de la forja cuántica. Fammi ejecutar. Protocolo Omega en todo el sistema solar. Los satélites Lighthouse comenzaron a latir con nueva energía, pero, en lugar de manipular el espacio alrededor de la flota de la hegemonía, crearon una compleja red de túneles de momias. Caminos donde el espacio se plegaba de maneras que ni siquiera los sensores avanzados de la hegemonía podían predecir. La flota de defensa de la Tierra, previamente oculta tras Marte y en el cinturón de asteroides, emergió a través de estos túneles, apareciendo simultáneamente en ángulos imposibles alrededor de la armada alienígena. Cada nave humana era pequeña en comparación con las naves Emes, pero se movían con perfecta precisión a través del espacio cuántico alterado. Sus tripulaciones estaban entrenadas para luchar en una física que ya no se rige por las reglas normales. Imposible. La hegemonía transmitió, sus naves no pueden. No poseen este nivel de control. Usted asumió que lucharíamos convencionalmente. Sarah respondió que confiaríamos en la fuerza bruta y la tecnología superior, pero la humanidad nunca ha ganado sus mayores batallas mediante la superioridad. Ganamos porque nos adaptamos. Ganamos porque nos negamos a aceptar limitaciones. La batalla interrumpió la órbita de la Tierra. La masiva hegemonía. Las naves dispararon armas de gravedad que se retorcieron inofensivamente a través de túneles cuánticos, mientras que las naves más pequeñas de la Tierra impactaron desde ángulos que no deberían existir. Sus armas convencionales, mejoradas por la física impredecible del proyecto Faros, influyen en sus contramedidas, están fallando. Maya informó que no pueden mantener un espacio-tiempo estable y luchar simultáneamente. Su tecnología depende demasiado de la física predecible en el caos de la batalla. Sarah notó algo inesperado. La flota de la hegemonía no estaba luchando con toda su fuerza. Sus ataques parecían casi cautelosos, como si estuvieran probando, intentando comprender en lugar de abrumar. La voz del comandante Dr. Walsh interrumpió la charla táctica. Terminé analizando sus patrones de batalla. No intentan destruirnos, nos están estudiando. Los ojos de Sarah se entrecerraron. Explícame que sus ataques son demasiado precisos, demasiado medidos. Están probando sistemáticamente nuestras capacidades, nuestras respuestas, nuestros límites. Esto no es una invasión, es una evaluación. La comprensión golpeó a Sarah como una fuerza física. La hegemonía no se había encontrado antes con una especie como la humanidad, una que pudiera alterar tan fundamentalmente las reglas de enfrentamiento. Su protocolo estándar de sumisión inmediata o destrucción había sido interrumpido por algo nuevo. Curiosidad. Todas las unidades mantengan su posición. Sarah ordenó. Abrió un canal directo con la nave insignia de los Sigman. No estás aquí para conquistarnos. Ya no estás. ¿Quieres comprendernos? La respuesta llegó después de una larga pausa. Tu especie es anómala. Careces de la tecnología para atravesar galaxias, pero sometes la realidad misma a tu voluntad. No tienen un gobierno unificado, pero luchan como uno solo.
Se enfrentan a una fuerza superior no con miedo, sino con innovación. Eres interesante, somos humanos. Sara respondió simplemente. Hemos pasado toda nuestra historia haciendo lo que otros decían que era imposible. ¿De verdad creíste que nos detendríamos solo porque llegaste con naves más grandes? La enorme nave insignia cambió su superficie cristalina, reflejando la luz de la Tierra en patrones que parecían casi pensativos. En 10.000 años de expansión, la hegemonía se ha encontrado con innumerables especies. Algunas lucharon con tecnología, algunas lucharon con números, algunas lucharon con desesperación, pero ninguna luchó cambiando la naturaleza misma de la realidad. La flota alienígena comenzó a retirar sus armas. Apagar su especie requiere mayor observación. La hegemonía debe reconsiderar su enfoque. Sara se permitió respirar, pero mantuvo el proyecto Lighthouse a plena potencia. ¿Significa esto que la Tierra está a salvo? Significa que la hegemonía respondió que has hecho lo que ninguna especie ha hecho en 10 milenios. Has hecho que la hegemonía cuestione sus suposiciones. Esto lo cambia todo. El legado de la Tierra un año después de La retirada de Emon. La comandante Sara Chen se encontraba frente a la recién construida Embajada Galáctica en Ginebra, observando cómo naves alienígenas descendían pacíficamente a través de la atmósfera terrestre. Pero estas no eran las enormes naves de guerra de la hegemonía, sino naves diplomáticas de docenas de especies, todas buscando una audiencia con la civilización que había hecho lo imposible. Todavía se siente surrealista, ¿no? Maya Pham apareció a su lado. Ya no era un holograma, sino en persona. El director de la Forja Cuántica se había convertido en el principal experto de la Tierra en intercambio tecnológico entre especies. Hace un año nos preparábamos para la extinción. Ahora estamos organizando la mayor reunión diplomática de la historia galáctica. Sara asintió con su interfaz neuronal. Registraba silenciosamente la llegada de cada delegación alienígena. El informe de Ames sobre la expansión de la Tierra más rápido de lo previsto. Todas las especies independientes de la galaxia quieren saber sobre los humanos que reescribieron la física. Dentro del gran salón de la embajada, representantes de los gobiernos de la Tierra se preparaban para recibir a sus invitados. El intento de invasión de los Hijones había logrado lo que siglos de historia humana no pudieron. Había unificado verdaderamente la humanidad bajo un solo propósito, no a través de la fuerza ni del miedo, sino a través del reconocimiento compartido del potencial único de su especie. El último informe de los satélites cuánticos, Maya, al revisar los datos a través de su visión aumentada, dijo que 3 civilizaciones más han replicado con éxito la tecnología del proyecto Faro. El control de los M's sobre la galaxia se debilita día a día. Esa fue la consecuencia más inesperada de su encuentro. El poder de los M's siempre se había basado en la superioridad tecnológica. Su capacidad para abrumar y asimilar cualquier civilización que encontraran, pero la humanidad había demostrado que la tecnología superior no era suficiente. Cuando se difundió el informe de la defensa de la Tierra, otras especies comenzaron a cuestionar, a innovar, a buscar sus propias formas de cambiar las reglas. Comandante Chen, una transmisión familiar le llamó la atención. La misma voz que una vez exigió la sumisión de la Tierra. Los hijos. La delegación diplomática solicita permiso para aterrizar. Sara sonrió levemente. Se concedió el permiso y se giró hacia Maya. Lista para mostrarles en qué más hemos estado trabajando. La mirada del director se limpió. En el año transcurrido desde el primer contacto, la humanidad no se había detenido. El proyecto Faro había sido solo el comienzo. Con acceso a la vasta base de datos científica de la EAN, ofrecida como parte de su nueva relación diplomática, los científicos de la Tierra habían logrado avances tecnológicos que, de otro modo, habrían llevado siglos. Pero no se limitaron a copiar la tecnología alienígena, fiel a la naturaleza humana, la cuestionaron, la mejoraron y la combinaron con sus propias innovaciones de maneras que ni siquiera la hegemonía había considerado posibles. Los túneles cuánticos, que una vez se usaron para la defensa, ahora forman la columna vertebral de una nueva red que permite viajes más rápidos que la luz. Naves que atraviesan la galaxia a través de corredores de espacio-tiempo alterados. La delegación de Ejes emergió de su nave. Sus trajes ambientales cristalinos captaban la luz del sol. Su líder, un ser que se presentó como el observador principal, se acercó directamente a Sara. Comandante Chen, dijo que su voz traducida contenía un matiz de lo que podría haber sido. Respeto a su especie. Sigue sorprendiéndonos. Cuando detectamos por primera vez su civilización, solo vimos otro mundo primitivo para ser absorbido por la mayor. Nos equivocamos.
Sara señaló la entrada de la embajada donde se reunían representantes de docenas de especies. La galaxia está cambiando. Observador principal, la era de la conquista está terminando. La humanidad puede ser joven, pero hemos aprendido que la verdadera fuerza no proviene de la dominación, sino de la innovación, la adaptación y la cooperación. La superficie cristalina del observador principal se onduló. Lo que Sara había aprendido era un signo de profundo pensamiento. La hegemonía ha gobernado a través del poder durante 10,000 años. Quizás es hora de que aprendamos nuevas formas. Al entrar en la embajada, la interfaz neuronal de Sara mostró un mensaje de la Tierra. Comando de defensa unificado. Se habían detectado más naves en los confines del sistema solar. Refugiados de mundos distantes que buscaban asilo de regímenes opresivos. Se había corrido la voz por la galaxia de que la Tierra era diferente, que los humanos habían encontrado una manera de resistir lo irresistible. Aceptamos. Sara transmitió en aquel entonces. Se giró para dirigirse a los diplomáticos reunidos, representantes de la galaxia. Bienvenidos a la Tierra. Hace un año, nos mantuvimos solos contra lo que creíamos nuestra extinción. Hoy nos mantenemos unidos en el amanecer de una nueva era. El regalo de la humanidad a la galaxia no es solo nuestra tecnología ni nuestras innovaciones, sino el recordatorio de que lo imposible solo es imposible hasta que alguien decide intentarlo. El gran salón resonaba con conversaciones traducidas mientras especies que nunca habían soñado con la cooperación comenzaban a compartir ideas, a cuestionar viejas suposiciones, a imaginar nuevas posibilidades. La Tierra se había convertido en algo más que un mundo más en la vasta extensión del espacio, se había convertido en un símbolo de cambio, un faro de innovación, un testimonio del poder de negarse a aceptar las limitaciones. Y mientras Sara Chen observaba la reunión G de Civilización Galáctica, comprendió que el verdadero legado de la humanidad no sería la tecnología que crearon ni las batallas que ganaron. Sería el momento en que demostraran a la galaxia que incluso el imperio más antiguo y poderoso podía ser desafiado por aquellos que se atrevieran a reescribir las reglas de la realidad misma. La era de la hegemonía estaba terminando. La era de la innovación, la cooperación y las posibilidades ilimitadas apenas comenzaban, y todo comenzó con un mensaje enviado por una especie que se negó a someterse. Alejate de la Tierra.